Hola, 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 ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Estamos hoy a 17 de diciembre del 2025. El tema que les voy a hablar hoy es referente al pesebre. Yo viví esa niñez tan bonita, fui a los pesebres. Empiezan desde el 16 de diciembre hasta el 24 de diciembre. Y mi experiencia es esta, de asistir a los pesebres en esa niñez, en una inocencia, todo lo que nos cuentan a nosotros, los vecinos, los padres de nuestras amistades de escuela. En mi casa no hicieron pesebre, se hicieron el árbol de Navidad y bueno, pues yo tenía que ir allá, bueno, tenía que ir, no, me gustaba ir. Y aquí primero que todo, les voy a compartir un ejemplo de cómo es la celebración de la Navidad, del pesebre, por ejemplo, en Colombia. Yo vivía en el valle y en las casas lo celebran así de esta manera que les voy a mostrar y después de eso yo les voy a compartir lo que las investigaciones teológicas que han hecho por muchos años atrás estudiando mmm, personas especializadas para mostrarnos la otra cara que no nos han mostrado y que ahorita con el internet, como digo yo, es muy fácil darnos cuenta lo que nos han tapado. Entonces, el tema de hoy es el pesebre y si Jesús, el niño Dios, como le decimos, nació en un pesebre. Miremos el tema y lo vamos desarrollando. Aquí les voy a mostrar la novena navideña que se hace. Por ejemplo, se las comparto aquí en Colombia, en uno de los departamentos. Pónganle cuidado bien a una partecita de la novena y lo que dice lo voy a detener en esa parte de la novena porque de ahí ese tema es el que les voy a hablar, de la investigación que se han desarrollado con respecto a lo del pesebre. Entonces, pero antes de decirle, yo encontré que el pesebre, yo no sabía ni quién había creado el pesebre, ¿sí? Pero el pesebre lo creó San Francisco de Asís. Él inventó esa parte del pesebre. Entonces, y en cuanto a la novena, bueno, la novena navideña fue creada voy aquí a leerlo, en el siglo XVIII, lo estoy leyendo desde aquí, desde mi celular, en el siglo XVIII fue creado por Fray Fernando de Jesús Larrea. Él fue el que redactó todos esos rezos y oraciones. Y bueno, el acompañamiento de los villancicos, pues es parte de los villancicos, no sé, los villancicos son esas canciones que acompañan a los rezos. Ahí les voy a compartir, no sé cómo lo celebran en otras partes, les voy a mostrar también cuáles son los países que celebran esta parte de la Navidad. Entonces, así que la novena navideña la creó Fray Fernando de Jesús Larrea. Entonces, aquí vamos a mirar esta parte donde, cómo es que lo hacen, pero pónganle el detalle donde están una partecita de la novena, donde la están rezando, dicen de cómo fue lo de la llegada, si le negaron o no le negaron la posada a José y María cuando ella estaba a punto de dar a nacimiento a Jesús. Aquí las pongo. Hasta que nos vuelve la espalda y se aleja de él, y sus últimos rayos doran las cimas de las rosas escarpadas que lo rodean. Hombres groseros. Póngale cuidado a este pedacito de hombres groseros. Y sus últimos rayos doran las cimas de las rosas escarpadas que lo rodean. Hombres groseros codean rudamente al Señor en las calles de aquella aldea oriental y cierran sus puertas
al ver a su madre, Diana. La noche Entonces, hombres groseros codean y algo así, no entendí bien, pero le negaron la entrada a José con María, le negaron la entrada para que ayudar y darle posada a ella, darle alojamiento. Yo también entendía eso hasta hoy. Hasta estos días que he estado pues leyendo, investigando todas estas cosas que nunca yo lo había leído. Entonces, en mi mente yo tenía eso que me contaron, porque es que no lo había leído. Pero sí han habido muchos investigadores, teólogos de universidades que nos muestran la otra historia. Entonces, no, nadie le negó la entrada a José ni a María para que fuera recibida y pudieran pasar la noche, y en esa noche fue que dio a luz. Entonces, esa parte se la voy a mostrar más adelante. Entonces aquí no lo puedo poner mucho por la música. No puedo ponerle mucha música aquí porque este canal, este programa es donde me permite pasar el videos, no lo permite. Entonces lo voy a correr un poquito aquí. Entonces mire, aquí hacen una parte de la novena cada día. Rezan un día de la novena, el primer día, el segundo día y así. Son 9 noches de la novena, por eso se llama novena. Entonces aquí van a rezar una parte, pues un pedacito, y después esos son varios villancicos, se cantan ahí. Eso me producía a mí mucha emoción. Entonces aquí rezan un pedacito. Nuestras almas de notar del santo, de notar del santo. Dulcísimo niño que ha sido llamado, vive en los valles de la flor del campo. Bueno, entonces eso es lo que se hace en mi país, en Colombia. Se celebra de esta manera. Pero esa partecita donde yo les mostré que estaban leyendo la señora, que groseros y que no le dejaban entrar a la casa para dejarle entrar, y mejor dicho, conclusión, no le dieron posada. Pues eso fue cierto, eso no fue cierto, y yo se los voy a decir aquí, se los voy a mostrar. Estuve leyendo varios documentos, varios teólogos, pero bueno, aquí tomé uno o dos, uno por una parte de una fuente. Casi todos son aquí religiosos también, pero teológicos, la teología. Entonces, aquí les voy a poner, aquí me voy a salir a un lado, en esta, aquí. Entonces dice así: realmente no había posada, o mejor dicho, realmente no había lugar en la posada. La gran mayoría de la gente da por sentado, o sea, quiere decir, nosotros afirmamos esto. O sea, yo soy una que hasta estos días que empecé a leerlo, yo afirmaba eso. O sea, yo daba por afirmativo eso de que le habían negado la posada a José y María. Entonces, la gran mayoría de la gente da por sentado el relato del nacimiento de Jesús como hasta hoy se conoce, que al llegar
a Belén, José y María no hallaron lugar en la posada y por eso María tuvo que dar a luz a Jesús en un establo. Pero, ¿es esto lo que realmente dice la Biblia? Averígualo por usted mismo. Sí, también yo estuve leyendo y después empecé a buscar y en verdad dice lo que estamos aquí comentando y lo que les voy a mostrar. Entonces voy a mostrarles aquí para que ustedes después averigüen por ustedes mismos que si es cierto o no, si está en la Biblia o no está en el libro de la Biblia. Entonces aquí aquí voy a leer. Entonces dice, una tradición típica. Aquí le van a citar los evangelios. O sea, dice, una tradición típica de Lucas 2:7 describe el momento del nacimiento de Jesús. Así que María dio a luz a su hijo primogénito. Lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en la posada. Esta es una nueva versión internacional, esta parte que dice así. Entonces dice, todos hemos crecido escuchando que la posada en Belén estaba llena sin ninguna, decía, en Belén estaba llena, sin ningún lugar disponible, por lo cual José y María terminaron en un establo donde Jesús nació y luego fue envuelto y acostado en un pesebre. Esta imagen ha sido utilizada durante generaciones para promover la clásica escena de Navidad. Sin embargo, cuidadoso análisis del texto bíblico revela una historia bien diferente. O sea, no es como nos dicen allí en los pesebres, ni nos han contado en las religiones. La Biblia dice otra cosa. Entonces aquí nos muestran que no era una posada. Entonces, ¿qué era? Dice, no era una posada, sino un cuarto para huéspedes. El Nuevo Testamento fue escrito originalmente en griego. Acuérdense que yo les estuve hablando en unos videos anteriores cómo se ve esa traducción de los diferentes, del arameo, hebreo, y después lo pasaron al griego y después al latín, y que eso utilizaron 70 traductores. Entonces hay que tener en cuenta todo esto. Entonces dice, el Nuevo Testamento fue escrito originalmente en griego, y la palabra griega traducida como posada es una sección, es kataluma. O sea que esa posada en griego es una sección de que es kataluma. Este término, ¿pero qué quiere decir este término? Dice, este término describe un lugar para descanso. O sea que según en griego quería decir un lugar, kataluma, quiere decir un lugar para descanso, kataluma. Al traducirla, quiere decir en griego un lugar para descanso, usualmente un cuarto de huéspedes. Kataluma. Averigüenlo ustedes también. Yo lo averigüé y encontré que sí, quiere decir un lugar para descanso, cuarto de huéspedes. De hecho, con posterioridad, el propio Lucas usa esta misma palabra y claramente se refiere a un cuarto de huéspedes, no a una posada. O sea, se refiere a un cuarto de huéspedes. Eso significa kataluma, un cuarto de huéspedes, y no es una posada. Dice, y no a una posada. Veamos, Lucas 22:11, donde Jesús les dice a sus discípulos, y decid
aquí lo voy a señalar. Y decid al padre de la familia de la casa. El maestro te dice, ¿dónde está la habitación? O sea, ahí lo describían Cataluma, en la cual pueda comer la Pascua con mis discípulos. La Biblia de las Américas, énfasis añadido en todo está este artículo. O sea, hay varios, tú sabes que hay varias Biblias hay. Entonces, además, en otros pasajes de su evangelio, Lucas usa una palabra griega diferente cuando se refiere a una posada de verdad. No la palabra cataluma. En la parábola del buen samaritano, Jesús menciona que el hombre herido fue llevado a una posada, y aquí Lucas usa la palabra griega que es, aquí está, Lucas en este caso usa la palabra griega que es pandokeion. O sea, esto es otra palabra que usan cuando Jesús preguntó dónde llevaban a esa persona, a ese samaritano, ¿sí? Entonces, el que estaba herido, lo llevaban a otra parte que se llama, que es pandokeion. O sea, son palabras griegas o árabes o arameos, pero era otra palabra. Dice que se refiere a una posada, pandokeion. Ese es diferente a la palabra griega. En la palabra griega dice, aquí está kataluma, ¿sí? En griego kataluma. Y cuando Jesús, que es griego, aquí es diferente, el pandokeion, aquí está. Entonces usa también esta palabra griega, pandokeion, que se refiere a una posada. Podemos leer esto en Lucas 10:34. Ahí uno se va a Lucas 10:34 y va a encontrar esa palabra. Entonces dice, donde dice que el buen samaritano tomó al hombre herido, lo subió sobre su barro, lo llevó a un pequeño hotel y allí lo cuidó. Traducción en lenguaje actual. O sea, en lenguaje actual, ese pandokeion quiere decir actualmente a un hotel donde allí lo cuidó. Entonces, curiosamente, la versión en árabe, mire, en árabe y en siriaco, o sea, dos versiones, dos lenguajes. Versión del lenguaje árabe y la versión de Siria. Dice, dialecto arameo local. O sea, el de Siria es arameo y el árabe es otro lenguaje. Entonces, aquí del Nuevo Testamento, cuyos textos reflejan mejor la cultura del Medio Oriente, nunca traducen cataluma como posada. ¿Ve? Ellos aquí ya le dan otro significado. O sea, ellos nunca curiosamente la versión es árabe y siriacos, nunca esa palabra cataluma la traducen como posada. No significa para ellos eso. Dice, sino como una habitación de huéspedes. O sea, no es posada, sino una habitación de huéspedes. Que posada y habitación de huéspedes, como señala Kenneth Valley, dice que un erudito bueno, aquí esta parte donde dice curiosamente la versión de árabe, en árabe y siriaco, es otro dialecto, ¿no? Entonces es dialecto arameo, que es el siriaco, el arameo, el árabe. Entonces aquí hay un señor
que investigó y fue allá a vivir mucho tiempo investigando esas culturas del Medio Oriente, y él dice que cuyos textos en el Nuevo Testamento, cuyos textos reflejan mejor la cultura del Medio Oriente en el Nuevo Testamento, nunca traducen Cataluma como posada, sino como una habitación para huéspedes. Como señala Keith Bailey, él es un erudito en cuanto al Medio Oriente y al Nuevo Testamento. Conoce bien esa cultura de allá del Medio Oriente y ha estudiado muy bien el del Nuevo Testamento en cuanto a las traducciones y dialectos. Y dice que la traducción de esta palabra como posada es producto de nuestra herencia occidental. O sea que al pasarlo a la parte español, la pusieron como posada. Entonces, el pesebre y la posada, en el trasfondo cultural, en Lucas 2:7, aquí en esta parte del pesebre y la posada la podemos ver muy bien en Lucas 2:7. Esa parte y ese significado de que él le dio a Cataluma. Entonces aquí se dice que se usa ese término recámara de huéspedes en vez de posada. Y dio a luz a su hijo, su primogénito, y lo envolvió y lo acostó en el pesebre, porque no había lugar para ellos en la recámara de huéspedes. O sea, ellos estaban en una casa, ellos llegaron a una casa, pero en la recámara de huéspedes no había lugar. Sin duda había mucha gente ahí y no había lugar en la recámara de huéspedes. Ahora dice, note además la palabra traducida aquí como lugar o espacio. En el contexto de posada, la mayoría asume que se refiere a un cuarto individual. No había lugar para ellos en la posada. O sea, sin embargo, las posadas en esa época, aquí tenemos que ubicarnos, según los que investigan esto, qué significa en esa época las posadas. ¿Sí? En esa época las posadas no solían tener cuartos individuales. La referencia solo se alude al espacio físico. Lo que Lucas nos está diciendo es que no había suficiente lugar en el cuarto o suficiente espacio para ellos en el cuarto de huéspedes. La evidencia lingüística muestra que Lucas utilizó el término Cataluma para referirse a un cuarto de huéspedes y no a una posada. O sea, a un cuarto de huéspedes y no a una posada. De hecho, el cuarto de huéspedes, aquí aparece entre paréntesis, observe el uso del artículo definido de una casa en particular. O sea que lo que yo entiendo allí, que estaba dentro de una casa donde había un cuarto de huéspedes, y en esa parte del cuarto de huéspedes no había suficiente espacio. A lo mejor había más gente ahí. A ver, ubiquémonos en el contexto histórico. Yo en los anteriores videos que les he comentado también del nacimiento de Jesús, que no nació un 25 de diciembre y que nos ubicamos en el contexto, siempre ha sido el contexto histórico. Aquí dice que los hechos históricos, miremos qué pasó referente a esos hechos históricos. Luego de señalar que la palabra Catalumes utilizada en otras partes de los evangelios para referirse a la recámara de huéspedes de una casa privada. Aquí hace una pregunta, ¿era la posada en Belén, donde José y María buscaron alojamiento para pasar la noche, en cuanto
en un cuarto de huéspedes en alguna casa o algún sitio público para viajeros? Esa es una pregunta. O sea, ¿fue en una casa o en un sitio público para viajeros donde ellos llegaron? Esa es una pregunta muy interesante. Entonces dice, la pregunta, aquí dice, la pregunta no puede responderse con claridad. Algunos creen que pudo haberse tratado de un cuarto de huéspedes suministrado por la comunidad. Sabemos que los visitantes que acudían a los festivales anuales en Jerusalén eran alojados en los cuartos de huéspedes de las casas. O sea, había unas festividades anuales, como pasan todavía. Nosotros hacemos nuestras fiestas anuales, entonces llegan gente de otra parte y acomodan en cada casa unos cuartos para los huéspedes. Según esta parte, entonces dice, este es otro factor, el siguiente factor a considerar es este. Otro factor que sirve de poderoso argumento para aclarar el significado de posada es que estas no eran lugares apropiados para dar a luz un bebé o un niño. Las posadas en esa época eran muy distintas a las hotelerías o hoteles que conocemos hoy en día. O sea, las posadas en esa época no es lo mismo que lo que nosotros conocemos actualmente en esta época, ¿sí? Que son como hostales, hoteles. Eso era muy diferente en esa época. En términos generales, las posadas tenían mala reputación. O sea, en el pasado, en esa época tenían mala reputación las posadas. Esa mala reputación de las posadas públicas unida al espíritu de hospitalidad de los semitas. Los semitas era esa cultura de esa época. Ellos tenían un espíritu de hospitalidad, de ayudar, de un espíritu de hermandad. Entonces dice que en esa época, esa mala reputación de las posadas públicas unidas al espíritu hospitalario que ellos tenían, la cultura semitas, hizo que los judíos y los primeros cristianos adoptaran la costumbre de abrir sus casas y hacerlas disponibles a los visitantes, a los que llegaban en esa época por las festividades. Ellos vengan acá, le damos aquí vengan aquí, preparamos la habitación de huéspedes. Además, por razones comerciales, las posadas se ubicaban a lo largo de los caminos principales. Con todo esto, Belén era un pueblo pequeño en las montañas de Judea y no hay indicios de que haya sido atravesado por alguna carretera romana de importancia. O sea que era un pueblo pequeñito, no había carreteras allí. O sea, no habían carreteras. Estaba con las montañas, era un pueblo pequeño. Aparentemente era una aldea insignificante en aquella época. Y es muy improbable que allí siquiera existiera una posada. O sea, era muy improbable que existiera una posada, según dice allí, por lo pequeñito que era una aldea. Entonces, la posada o una habitación de huésped. Esta es otra razón. Yo subo aquí. Esta es otra razón para suponer que lo que realmente escribió Lucas es lo que realmente escribió Lucas. Aquí lo vas a subrayar. Es que no había espacio en el cuarto de huéspedes, indudablemente debido al censo romano que se estaba realizando en el momento y a la gran cantidad de gente que viajaba a sus lugares de origen.
la disponibilidad de hospedaje era muy escasa. O sea, era mucha gente. No había espacio porque todo el mundo estaba viajando para el censo. Preguntarse entonces, ¿significa esto que José y María querían quedarse en la casa de alguien, pero como el cuarto de huéspedes estaba lleno, fueron enviados a un establo en medio de la noche? Aún, o siendo así que María ya estaba pronto a dar a luz, a tener el parto. O sea, a pesar de eso, ellos los mandaron así sin importarle nada de que ellos se fueran y buscaran por otro lado. Vamos a mirar qué dice este análisis de estos investigadores, o en particular hay varios. Entonces dice, esta posibilidad parece mucho. Voy a resaltar aquí a ver si ustedes lo están viendo. Esta posibilidad parece mucho peor que la de haber sido rechazados en una posada. Desde luego, ambas situaciones parecen terribles y francamente humillante, la cual dista muchísimo de la forma en que se hacían las cosas en aquel entonces. O sea, si a nosotros nos dijeron que ellos iban tocando la puerta y resulta que no los dejaban entrar, pero este otro lado nos dijeron que ellos, como estaban haciendo el censo, y ese era un pueblito muy pequeñito, Belén, y ya había gente, la cultura semita, ellos eran muy hospitalarios, y ellos recibían en cada casa, pues recibían a las personas y los ponían en un cuarto de huéspedes. Sí, en un cuarto de huéspedes, pero eran varios que estaban allí. Y sí, cuando ellos llegaron eso estaba lleno, entonces tampoco sabiendo quiénes eran, que ellos, José y María, venían y que ella estaba en embarazo, no les interesó. Pues claro, aquí qué explica, o sea, a ver, vamos a ver qué explica. ¿Qué hay de diferencia? Porque esas dos cosas pues son terribles, es cierto. Esta es flor de Jamaica, agua de flor de Jamaica. Dice, una cultura hospitalaria y respetuosa del parentesco. En tiempos de Cristo, la hospitalidad hacia los peregrinos, o sea, en tiempos de Cristo la hospitalidad hacia los peregrinos entre los judíos era algo esencial y se basaba en la ley y el ejemplo bíblicos. En Deuteronomios 10:19, que dice, Dios mandó a los israelitas que amaran al extranjero, y en Levítico 19:33 dice, cuando el extranjero morare contigo en vuestra tierra, no le opriméis, no le oprimiréis. Las escrituras evidencian que en esos tiempos negar la hospitalidad constituía una atrocidad. La hospitalidad hacia los visitantes aún es sumamente importante en todo el Medio Oriente. Ellos son muy, muy hospitalarios, o sea que en esa época pues era muy difícil que les hubieran dicho que no. Entonces dice, por otra parte, Belén era el terruño ancestral de José, y él seguramente tenía parientes allí. Y como era descendiente del rey David, oriundo de esos pueblos, al llegar era muy bien recibido. Bueno, entonces según aquí, como explica Valley, que es el investigador erudito que conoció y estudió estas culturas y también estudió esa traducción, dice que 30 años de experiencia con habitantes del Medio Oriente me han enseñado que el grado de respeto por los extranjeros
De paso, es muy importante, en especial cuando el que busca albergue es alguien nacido en el pueblo. Hemos sabido de casos en que toda una aldea ha participado. Es una gran fiesta para saludar a algún joven que ha llegado intempestivamente a su comunidad y cuyo abuelo se había ido muchos años antes. Entonces ellos celebraban una fiesta, que volvieran aquí y eran recibidos. Dice que también, o sea, esto es muy importante, es un contexto histórico, y este señor Valley, él es el que está contándonos su experiencia por 30 años allí. O sea, también debe tener en cuenta, por aquí voy, que el nacimiento de un bebé era un acontecimiento de gran importancia en esa época. En un pueblo pequeño como Belén, muchas mujeres del vecindario habrían colaborado en el proceso del parto. Bailey señala: cuando había un parto, los hombres se congregaban aparte, pero el cuarto estaba lleno de mujeres ayudándole a la partera. En cualquier residencia privada había ropa de cama, facilidades para calentar agua y todo lo necesario para el parto de una mujer campesina. Todo esto significa que si José hubiera vuelto a su pueblo natal con su esposa a punto de dar a luz, y ambos se hubieran visto obligados a buscar refugio en una posada desagradable para que naciera su hijo, un descendiente del rey David. O sea, como José venía de la descendencia del rey David, y ellos eran muy hospitalarios, pues ellos, cuando iban a pasar ese momento allí, de seguro que ellos iban a ser recibidos. Dice que esta partecita dice: y ambos se hubieran visto obligados a buscar refugio en una posada desagradable para que naciera su hijo, un descendiente de David, y más encima hubieran sido enviados a un establo para que naciera la criatura, tal como lo hubiera sido un insulto impensable e inimaginable para ellos, y una afrenta a la decencia social, porque como su cultura era de hospitalidad, y más sabiendo que José, que sabían quién era José y sabían quién era María. Dice que esto simplemente no pudo ser lo que sucedió. Tampoco pudo ocurrir que fueran desalojados de alguna casa en medio de la noche. Pues a mí siempre me ha parecido eso. Dije, wow, tanta maldad había en ese pueblo que nadie sabía. Entonces dice que leamos el texto. Vamos a leer bien detenidamente. Aquí nos invitan a que leamos el texto detenidamente. Hay que leer, definitivamente hay que leer. Dice: lamentablemente el acontecimiento del nacimiento de Cristo fue llenándose de tanta tradición y leyenda relacionadas con la Navidad que es difícil lograr que el texto bíblico hable por sí mismo. O sea que es mucho, mire, es tanta la tradición de siglos y siglos y siglos, porque como nosotros, es lo que nos cuentan a mí, porque me contaron. Yo hasta ahora estoy leyendo, pero a mí porque me contaron. Y han habido, como les digo, pues mucha investigación. Ahora dice, la creencia popular. La creencia popular es que José y María llegaron a Belén y que, apremiados por el trabajo del parto, se apresuraron a entrar a la posada solo para darse cuenta de que no había lugar para ellos y terminar yendo a un establo donde ella dio a luz. Eso es lo que nos cuentan y eso es lo que nosotros sabemos. ¿Sí?
Con esta lectura nos estamos dando cuenta de lo que no nos habían contado. Ahora dice, sin embargo, una lectura más detenida del texto nos muestra que ellos se encontraron en Belén desde hacía varios días, cuando empezó el trabajo del parto. Observe cuidadosamente Lucas 2, del 4 al 6. Yo lo estuve leyendo y dice esto ahí que vamos a leer. Usted también busque Lucas 2, del 4 al 6. Dice José, Lucas 2, aquí lo va a señalar aparte. Aquí. José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret a Judea, a la ciudad de David, que se llamaba Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronados con María, su esposa, desposada con él, la cual estaba a punto de dar a luz. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento. Mire, estando ellos allí, o sea que se cumplieron los días de su alumbramiento. O sea que sí, nos muestra que que estaba antes allí. Ahora, por lo tanto, dice, por tanto, ellos tenían que haber estado alojados en algún lugar de Belén cuando empezaron los dolores del parto, y de seguro esto no ocurrió en un establo. Sí, a nosotros nos dijeron que ocurrió en un establo, pero es que estamos aquí para estudiar y analizar las investigaciones que por muchos años hacen estas personas, que no hacemos nosotros. Entonces, que no ocurrió en un establo. A ver, ¿qué pasa? No habrá, aquí dice, no habrá podido José encontrar un mejor lugar para su esposa embarazada en todo ese tiempo. O sea, en todo ese tiempo que llevaba allí en Belén, habían con ese tiempo encontrado un lugar donde dar a luz María. De hecho, debemos tener en cuenta que no muy lejos vivía Elizabeth, prima de María, con quien María vivió un tiempo durante su embarazo. Lucas 1:39 al 40 dice: si estaban buscando un sitio para alojarse unos días, ¿por qué no fueron a la casa de Elizabeth? O sea, ahí en Lucas 1, del 39 al 40, pues habla de la prima de María, que estuvo ahí con ella un tiempo. Ahora, si la pregunta es esta: si estaban buscando un sitio para alojarse unos días, ¿por qué no fueron a la casa de Elizabeth? La respuesta es simple. Ellos habían encontrado una casa donde quedarse en Belén, seguramente la de alguna pariente de José, y estando ya acomodados, no tenían ningún sentido que de repente fueran a buscar sitio en una posada u otro lugar en la condición en que estaba María. Es algo lógico, ¿cierto? Es muy lógico. Igual nosotros lo hacemos. Algo que pensamos y razonamos, lo hacemos con tiempo. Ahora, pero aún puede quedar la duda. ¿Por qué fueron finalmente enviados a un establo? La respuesta es que nunca fueron a un establo. Posible, para mí, actualmente es posible. Haciendo un análisis de todo esto, es posible. Jesús nació en una casa, no en un establo. Aquí les voy a mostrar lo que nos informa con su investigación Valley. Dice que la arqueología y el estudio de la Biblia arqueológico dice que ofrece algunos antecedentes útiles. El pesebre era el comedero de los animales. O sea, el pesebre era el comedero, para mí es el sitio, la cosita donde comen los animales. Dice,
Esta es la única indicación de que Jesús pudo haber nacido en un establo. Una tradición muy antigua sugiere que su lugar de nacimiento fue una cueva, que quizá se utilizaba como establo. En el siglo II después de Cristo, vamos a ubicar este contexto. ¿Cómo es el que se vivía en el siglo II después de Cristo? En el siglo II después de Cristo, Justino Martín dijo que el nacimiento de Jesús ocurrió en una cueva cerca del pueblo. En ese sitio histórico, el emperador Constantino, en el 330 después de Cristo, y su madre Helena construyeron la iglesia de la Navidad. En ese mismo sitio, ellos hicieron la iglesia de la Navidad. Ahora, notemos, según aquí que nos están, para que nosotros observemos, dice que notemos que el único indicio de que era un establo es el pesebre. Que era un cajón. Ahora, ¿qué es el pesebre? Era un cajón de madera usado para abrevar o alimentar a los animales, lo cual no asegura que fuera necesariamente un establo. Es que el establo es todo, pero el bebedero o el comedero es una cosita, es un cajoncito. Ya puede ser que yo he visto que de madera o de cemento es un cajoncito. Entonces no era totalmente como donde pasto y todo eso, donde están las ovejas y las vacas. Era un cajoncito donde ellos comían. Dice, un pesebre muy bien podía encontrarse dentro de un establo, pero es importante darse en cuenta de que en el primer siglo también, mire, siempre ubico el contexto. Es muy importante darse en cuenta que en el primer siglo también habían pesebres dentro de los hogares. Mire, entonces aquí esta parte del pesebre yo la estoy buscando aquí en el celular y dice que especie de cajón donde comen las bestias o los animales. Especie de cajón donde comen las bestias. Lo estoy leyendo tal como está así. Y en la parte bíblica dice que es un comedero para animales donde María acostó a Jesús recién nacido porque no había lugar en la posada. O sea que ese es el comedero, el cajón. Entonces, siendo así, teniendo el significado, el pesebre, dice, el primer siglo también había pesebres dentro de los hogares. O sea, habían los cajoncitos dentro de los hogares. Y entonces dice, una casa típica en la Judea de este entonces se componía, estaba compuesta o formada de una área cerca de la puerta. Estaba en una área cerca de la puerta, por aquí voy, una área cerca de la puerta, a menudo con piso de tierra, donde se guardaban los animales de la familia para que no fueran robados o depredados, que no fueran comidos por otros animales. Y se aprovechaba el calor que ellos soltaban o emanaban para ayudar a calentar la casa en las noches frías. La familia vivía y dormía en una parte elevada arriba, y de la misma habitación también solía haber una habitación para huéspedes. O sea, en una parte elevada de la misma habitación también solía haber una habitación para huéspedes, ya fuera arriba en un segundo piso o contigua, o sea, enseguida a la sala de la casa. En la planta baja o en la sala de la casa, en la planta baja. O sea, muchas veces el cuarto, o sea, la habitación estaba arriba,
en el segundo piso. A veces tenían otra habitación allí para recibir, habitación para huéspedes, para cuando llegaran, y la tenían a veces arriba o a veces abajo donde está la sala, ahí cerca, en la sala. O contigua a la sala de la casa en la planta baja. Lo típico era que la zona interior cerca de la puerta tuviera un pesebre para alimentar o abrevar o darle bebida a los animales. Mire, esta parte que sigue aquí son de investigadores o personas que conocen mucho sobre la cultura, los hábitos y cultura del Medio Oriente. ¿Cómo es que son sus casas desde la época del cristianismo primitivo, la cultura semita, los semitas, y bueno, arameos y siriacos? Todos ellos tienen una cultura del Medio Oriente que es diferente a la occidente, y desde años, de siglos atrás hasta actualmente, como que ellos todavía conservan la mayor parte de sus casas viviendo así. Entonces, por ejemplo, mire aquí dice que dice que otro experto, aquí estoy en esta parte, en cuanto a la vida del Medio Oriente, dice que Gustav Dallamant dice que afirmó que hasta hoy en día en el Medio Oriente tanto los hombres como animales domésticos a menudo comparten la misma habitación, bastante común entre las familias campesinas. Vivir, comer y dormir en una especie de terraza elevada, en la única habitación de la casa, mientras que el ganado, especialmente burros y bueyes, tienen un espacio en la planta baja. Dice que cerca de la puerta está la sección de algunas veces se prolonga debajo de la terraza como una especie de bóveda. Aquí en esta parte, voy por esta parte, dice que en esa área los pesebres están adosados en el suelo, a la pared o el borde de la terraza. O sea que ellos prácticamente viven allí todos juntos, arriba la habitación, abajo a veces la sala, y más extendido está como si fuera una bóveda, está allí un pesebre. Está el cajoncito allí para que los animales coman allí. Dice que la sola posibilidad de tener un buey o un asno dentro de la casa habitación durante la noche podría desherir nuestra susceptibilidad occidental. Sin embargo, como comentan estos expertos, somos nosotros en Occidente, o sea, es totalmente diferente. O sea, la vida, ojalá pudiéramos nosotros viajar, pero nosotros podemos verlos en la televisión. Nosotros hoy en día podemos buscar la cultura del Medio Oriente, cómo viven, nos podemos dar cuenta. Yo he visto que tienen esas cuevas y viven ahí con los animales y les dan comida. Entonces, ahora, es totalmente para nosotros pues muy sorprendente, ¿cierto? Dice, quienes hemos decidido que la vida con estos grandes e inofensivos animales es culturalmente inaceptable. Bueno, aquí hay una parte que dicen pues que la cultura como nosotros pues no aceptamos eso. O sea, nosotros hemos decidido, dice, quienes hemos decidido que la vida con esos grandes e inofensivos animales es culturalmente inaceptable. Vivir con ellos en la misma casa es inaceptable para nosotros de nuestra cultura occidental. Entonces dice que la parte alta de la terraza donde la familia comía, dormía y vivía no podía ser
ensuciada por los animales. O sea, como los animales estaban abajo y ellos vivían arriba, entonces no lo iban a ensuciar. Dice, los cuales eran llevados afuera cada día para poder asear la parte baja. La presencia de los animales de ninguna manera resultaba ofensiva. Por supuesto, los animales eran llevados afuera al momento de algún nacimiento. O sea que únicamente ellos llegaban para venir a comer y todo, y pues tal vez para dormir. Entonces, para finalizar esta partecita de cómo vivían todos ellos, la cultura del Medio Oriente, cómo viven, dice que de acuerdo a las costumbres de la época, lo más seguro es que durante el nacimiento de Cristo, nosotros le decimos el niño Dios, aquí en el occidente, por el lado de Colombia, es el pesebre haya estado dentro de la casa y no en el establo. Es preciso señalar que pudo ser en una cueva, pero solo porque algunas casas eran construidas sobre cuevas, aunque no era la norma. Por otro lado, la imagen de una cueva pudo provenir del mito pagano acerca de Minerva. Por lo tanto, la imagen de una cueva, como muestran en el pesebre, en algunos pesebres, pudo provenir del mito pagano acerca de Mitra, el dios Sol, quien supuestamente nació en una cueva, aunado a la creencia de algunos de que el nacimiento de Cristo tuvo que ser en un sitio escondido, como veremos. Vamos a mirar. Según esto, aquí hay más piezas. Según esto, las piezas se encajan, se unen. Estamos uniendo las piezas del resultado de investigaciones. Dice que lo visto hasta ahora, muchas cosas, pero algunos podrían argumentar que si José y María se hubieran alojado en el cuarto principal de una casa, en lugar del cuarto de huéspedes, hubiera sido muy incómodo. No obstante, como anota Valley, que ese es el que investigó todo esto, hay muchos más, el hecho de haber alojado a la familia de José en el cuarto principal de la casa no implica falta de delicadeza o de hospitalidad hacia ellos. El cuarto de huéspedes estaba lleno y el anfitrión no iba a pedirles a quienes habían llegado primero que se fueran. Semejante comportamiento hubiera sido impensable y en todo caso innecesario. En cualquier caso, el amplio cuarto familiar era más apropiado. O sea, según el cuarto que les ofrecieron a ellos, era más amplio. Además, teniendo en cuenta la cantidad de mujeres que iban a estar entrando y saliendo de la habitación durante el nacimiento, probablemente la opción más adecuada para todos era que María permaneciera en el cuarto principal. De hecho, es posible que cuando Lucas escribió que no había espacio suficiente, haya querido decir que el cuarto de huéspedes era demasiado pequeño para atender el parto de María. Sigue explicando que Cataluma, o sea, la palabra de Cataluma, con toda la seguridad, se refiere al cuarto de huéspedes. O sea, Cataluma, según el significado que estuvimos viendo al principio, es el cuarto de huéspedes. Esta opción cumple perfectamente tanto con el aspecto lingüístico del texto como con la traducción cultural del pueblo.
vuelvo y repito, como lo que yo entiendo de lo que estamos leyendo, el pueblo era un pueblo, era o es un pueblo hospitalario, que recibía y les daba estadía en sus cuartos de huéspedes. Tenían sus casas, cuartos de huéspedes. Entonces, esta opción cumple perfectamente con el aspecto lingüístico del texto como la traducción cultural del pueblo. Esta tradición añade una nueva dimensión a la historia del nacimiento de Jesús. José y María llegan a Belén, encuentran refugio en casa de una familia cuyo cuarto de huéspedes está lleno y era demasiado pequeño, y entonces son alojados junto a los dueños de la casa. Según se acostumbra en el pueblo, el nacimiento tiene lugar allí, en la parte elevada de la terraza de la casa, y acuestan el bebé en un pesebre. Así, gracias a la traducción cuarto de huéspedes, todas las piezas culturales, históricas y lingüísticas encajan perfectamente. Bueno, yo lo que entiendo aquí es eso, de que había un cuarto de huéspedes y está el cuarto principal donde duermen los anfitriones y el cuarto de huéspedes. Entonces le dieron el cuarto principal porque el cuarto de huéspedes estaba lleno. O sea que ellos sí durmieron en un cuarto principal. Y que pusieron al bebé en un cajoncito, pesebre, pusieron ahí para poder poner el pañal, que ahí dice en Lucas, que se fue puesto en un pesebre para cambiar el pañal. Entonces dice la reacción de los pastores. Un elemento adicional del relato y que refuerza esta versión es que los pastores que recibieron el anuncio del nacimiento del Salvador, el Señor Mesías, de parte de un ángel, irían a verlo esa noche. Lucas 2, del 8 al 11. Como pertenecían a los estratos sociales más bajos, tal vez sentían que su visita a un rey no sería bien recibida, pero el ángel les dijo que la señal sería encontrar al bebé acostado en un pesebre, o sea, en un cajoncito, donde es el cajoncito del comedero de los animales. Esa era la señal que le dijeron según dice allí en Lucas del 2, del 8 al 11. Es decir, dice este investigador que es un perspicaz libro que escribió. Ellos encontrarían el niño Jesús en un ambiente campesino igual al de ellos. No estaría en la mansión de un gobernador, ni en el cuarto de huéspedes de un comerciante acaudalado, sino en una casa común de 2 habitaciones como la de ellos. Desde esta perspectiva del Medio Oriente, estudio cultural de los evangelios. O sea, aquí esto hace parte de todo este estudio, de esta investigación desde la perspectiva cultural del Medio Oriente. El relato de Lucas agrega además que los pastores fueron apresuradamente y hallaron a María y José y el niño acostados en el pesebre. Según Lucas, el relato dice que los pastores llegaron y encontraron a María y José y al niño acostados en el pesebre, lo que les habían anunciado, lo que demuestra que allí había mucha gente. Luego se fueron glorificando y alabando a Dios por todo lo que habían oído y visto. Llegaron pues las alabanzas y glorificando. Ahora, la palabra, todo obviamente incluye la calidad de la hospitalidad que presenciaron el momento de llegada
Sin duda, encontraron a la familia de José alojada en perfectas condiciones, no en un sucio establo, como lo dice allí en el Evangelio de Lucas, o sea, que en el pesebre. Ahora, si al llegar hubiera encontrado un sitio maloliente, una madre asustada y su padre desesperado habrían dicho: esto es indignante, vengan a casa con nosotros, nuestras esposas lo atenderán. Pues lógico, es que es la cultura de hospedaje, de hospitalidad. Si eso hubiese pasado, a otras personas les habían dicho a ellos: vengan para acá. Ahora, en cuestión de minutos, los pastores hubieran trasladado a la pequeña familia a sus propios hogares. El honor del pueblo entero hubiera recaído en sus hombros y hubieran sentido la responsabilidad de cumplir su deber. El hecho de que los pastores se fueran sin llevarse a la joven familia quiere decir que no podían ofrecerles mejores condiciones que las que ya les había sido proporcionado. ¿A dónde nos lleva todo esto? O sea, vamos a mirar aquí qué quiere decir pues todo esto que estamos mirando, que estamos leyendo, que estamos viendo como nuevo. ¿Hacia dónde nos lleva todo esto? ¿Cuáles son las implicaciones de desmentir la versión de la escena tradicional de la Navidad? O sea, ¿qué quiere decir? ¿Hacia dónde nos lleva si nosotros conocemos esto que nos mostraron otra cosa y resulta que sí tenían dónde dormir y durmieron bien? Ahora, a la luz de los hechos que hemos examinado, primero deberíamos preguntar por qué ha habido tanta insistencia desde los primeros siglos. Bueno, ahorita ellos se preguntan, o sea, la pregunta aquí es que ¿por qué ha habido tanta insistencia desde los primeros siglos en que el sitio donde nació Cristo fue un establo o una cueva inhóspita? Tal vez incluso fuera del pueblo, como algunos han afirmado. O sea, yo tengo la información, ya no, o sea, esto es otra posibilidad, es que él nació por allá en el campo, en un establo donde habían animales, vacas y burros, ahí en la intemperie, con ese frío que estaba haciendo en esa época, ni la fecha era tampoco, y que él nació y le negaron, que iba tocando puertas y le negaron su nacimiento. Entonces, ¿por qué han insistido y hasta la fecha se tiene esa información? Entonces aquí dice que, según esto, después de haber leído una serie de escritos ancestrales árabes y siriacos, este investigador que llevó 30 años viviendo por allá en el Medio Oriente, y leyó tanto, encontró que después de una serie de escrituras ancestrales árabes y de Siria sobre este tema, dice que a uno le queda o sea, a esa persona que investigó le queda clara la sensación de que hay una presión tácita y subjetiva para hacer creer que el nacimiento tuvo lugar sin testigos debido a la naturaleza sagrada de la Madre de Dios y que da a luz el Hijo de Dios. O sea, que no hubo testigos, que ellos estuvieron solitos y que no, según entiendo allí, que es lo que hemos entendido, o que yo he entendido, es eso. O sea, que no hubo testigos cuando ella pasó todo ese momento, a pesar de que los sacramentos son consagrados a la más absoluta reserva detrás del altar, de modo que aún los ojos de los fieles no pueden ver el acontecimiento sagrado. Igualmente la cristología, la mariología y la religiosidad del Medio Oriente parecen combinarse para insistir en que el nacimiento tuvo lugar
sin que ojo alguno atestiguara el misterio divino. O sea, que ninguno vio, no hubo testigos. Sin embargo, esto es ficción previamente de la antigua religión de los misterios paganos. La realidad es muy diferente, como ya hemos visto. Mientras que Jesús fue concebido por Dios, el Padre, mediante el Espíritu Santo, su nacimiento fue, sin embargo, semejante a cualquier otro en la sociedad de esa época. Aunque fue engendrado por Dios, Cristo en verdad nació como uno de nosotros. En cuanto a la tradición, Kenneth Bailey se llama Kenneth Bailey concluye: todos sentimos el enorme peso de la tradición eclesiástica que nos rodea con la mitología de la falta del lugar en la posada. Si nuestras conclusiones son válidas, miles de buenos sermones navideños, representaciones teatrales, imágenes, películas, villancicos y libros tendrían que ser desechados. Es que, como les mostré en la novena al principio, está diciendo, bueno, no puse todo, pero esa partecita donde dice, ahí en la novena lo dice, hombres malos y que codiaban y bueno, que no los aceptaron para darles posada, no los recibieron para ayudarlos. O sea, si todo eso lo estamos todo mundo leyendo, todas estas cosas de películas, imágenes y todo esto que se hacen, rituales, porque son rituales, esto se cae. Pero constituye el mito tradicional de un nacimiento solitario en un establo, un apoyo o un estorbo para la realidad que proclama el texto. Obviamente, un mayor entendimiento cultural amplía el significado de la historia en lugar de opacarlo. Durante siglos, los campesinos de Palestina han nacido en las terrazas elevadas de las residencias familiares de una sola habitación. El nacimiento de Jesús no fue nada diferente y su encarnación fue auténtica. Su nacimiento muy probablemente tuvo lugar en el ambiente natural para un niño campesino en un hogar campestre. Entonces, mirando pues esta lectura, leyendo, les comparto esta lectura que para mí me enriquece bastante. Y hay otros investigadores de universidades, inclusive universidades también cristianas, de teologías, que hablan también de este mismo tema, hablan sobre ese nacimiento de Jesús, que no es como lo han mostrado y lo han interpretado. Ahora, ¿quién creó el pesebre? Yo no sabía quién creó el pesebre y me puse pues a investigarlo. El pesebre lo inventó San Francisco de Asís, y San Francisco de Asís se inspiró en esa parte de Lucas que decía que el niño Jesús nació en un pesebre, pero la traducción del pesebre, resulta que pesebre como tal no es el que nosotros vemos, un establo allá con vacas y animales. En Lucas no dice en ningún momento que había ni vacas ni animales ni nada allí, ¿sí? Y cuando se observa la traducción del pesebre, otra palabra, cataluma, y otras palabras más, que al traducirlas del arameo y del siriaco, traducirlas al latín, eso hace un cambio total, y lo tomamos bajo el occidente como un establo, un pesebre, y resulta que es otra cosa, que ya la mostramos aquí, que es una hospedaje en una casa, ¿sí? En la habitación principal. Entonces, y más eso, el pesebre en sí es la cajita o la caja. Eso se traduce como una caja donde se alimentan los animales.
¿Y dónde lo tenían? Pues según la cultura oriental, dentro de su casa. Nos da a cuestionar eso, esa posibilidad, que si Jesús nació por allá lejos, en un establo solo, con mucho frío, inclusive en la época donde había tanto frío, solsticio de invierno, tanto frío, heladísimos. Por esta época, en diciembre, estamos en solsticio de invierno, empieza mucho frío. En otros estados hace mucho hielo, hace demasiado hielo. Entonces es algo ilógico. Y que ellos fueran a nacer, Jesús, José y María estuvieran solitos y que su prima Isabel no les acompañara, si su prima Isabel le ha acompañado siempre. Entonces es algo que se ha traducido y se ha creado por seres humanos, en este caso San Francisco de Asís, en el 1223, creado en la ciudad de Greco, en Italia. Y yo les invito para que lean, profundicen, y nos damos cuenta que no ha sido así como nos están contando, inclusive en la novena que se inventó también un sacerdote ecuatoriano, Fray Fernando de Jesús Larrea. Esto se lo pidió a una fundadora de un colegio de Bogotá. Es muchas las evidencias que hay mucha historia, hay muchas pruebas, hay muchas investigaciones y en el cual nosotros podemos leer, consultar, investigar y darnos cuenta lo que no nos han contado, y no solo porque nosotros escuchamos, cuando yo desde niña escuchaba y listo, pero ya estamos, vuelvo, insisto siempre en mis videos, estamos en una era de la luz. Así como cogemos los celulares para hacer otras cosas, podemos coger los celulares e investigar, escudriñar, como decía Jesús. Entonces, uno se siente, yo realmente pues sí, me siento un poquito triste del engaño que nos han tapado, ¿no? En la época de diciembre, 25 de diciembre, como lo mostré en los videos anteriores, les invito a que los vean. Jesús no nació el 25 de diciembre, y también es posible, con todas estas evidencias y la estructura cultural geográfica de cada región, que Jesús nació en una casa. El pesebre es el cajón donde les ponían el alimento a los animales que vivían en esa casa, y lo usaron allí. Por ejemplo, yo traje esta imagen, allí ese cajoncito es un pesebre. Hay muchas posibilidades con las pruebas que nos están mostrando, posibilidades contrarias a lo que nos enseñan en una novena, en rezos, en adoraciones, y no se trata de adorar. Por eso es comprensible entender que algunas culturas no lo celebran, porque no es de adoración que se trata. Bueno, estamos en Navidad, miremoslo bajo el punto de recogimiento, de amor, de compartir con nuestra familia. Pero esa tradición, lástimamente, se va a ir perdiendo porque sale a la luz otras versiones que no nos contaron. Bueno, un gran abrazote y hasta pronto. Te invito a que te suscribas a mi canal, es gratis. Solo dale allí abajo donde está mi foto, en la parte inferior derecha, dale clic, y si te aparece una campanita también dale clic, y allí ya te suscribes, es fácil, gratis. También dale un me gusta para que YouTube también lo comparta con otras personas, y si tú lo deseas, también compártelo. Cuando hacemos esto, lo que hace que tú me ayudas a que también YouTube también lo comparta.